Paz y bien, hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo en este programa Entre Hermanos, Historias que Recordar. En este día estamos con Fray Noé Gaspariano. Le damos la cordial bienvenida a este programa. Buenas tardes, hermanos, es un gusto estar con ustedes aquí en este programa de Entre Hermanos. Ojalá que por lo que yo les pueda compartir sirva como un testimonio para su proceso vocacional y el encuentro con Jesús. Gracias, buenas tardes, gracias Fray Nef por invitarme. Sabemos, Fray, que es una persona muy ocupada, es una persona que está en constante actividad, tiene un apostolado muy interesante, muy importante, pero nos gustaría comenzar en este día preguntando un poco acerca de su proceso vocacional. ¿Cómo surge en su historia de vida el querer seguir a Jesús? Mira, la verdad, ni yo mismo lo sé cuándo empezó, cómo surgió, porque si he de ser sincero, yo no provengo de una familia así como la de los grandes santos, donde el papá era santo, la mamá era de mucha cultura cristiana, de mucha devoción. No, mi familia era todo lo contrario, una familia muy sencilla e incluso hasta pues un poquito alejada de Dios, ¿verdad? La mamá dedicada a los hijos, a todos los labores del hogar, mi papá que pues también en paz descanse como mi mamá, él se dedicaba muchísimo al trabajo, a las cuestiones de la familia, y de la familia solamente yo fui el que desde muy pequeño empecé a tener una inquietud hacia todo lo religioso, hacia la vida cristiana incluso también, de una manera muy espontánea. Yo solo me acerqué a la iglesia, yo solo empecé a acercarme a los sacramentos, al de la comunión, y después en ese inicio de vida cristiana fue donde empecé a conocer un poquito más de Dios y acercarme a todo esto del amor de Dios en mi propia vida, y creo que fue desde ahí donde Dios me empezó a echar el ojo, ¿verdad? Para llamarme a su servicio y a consagrarme a Él. ¿Cómo conoció la orden de frailes menores conventuales y por qué opta en entrar en esta orden? Sí, mira, yo en una de las parroquias donde pues estaba colaborando como catequista en mi adolescencia, en una ocasión el párroco avisó que iba a ir un fraile franciscano, a dar volantes vocacionales, a poner un póster, a entrevistarse con los jóvenes que quisieran tener algún acercamiento, y fue ahí donde conocí a Padre Francisco Muñoz, que también en paz descanse, y platicando con él me invitó a un encuentro vocacional. Yo no conocía ningún otro tipo de religiosos, y conocer a Padre Francisco también muy joven me llamó mucho la atención, ¿verdad? Mis párrocos eran gente ya de una edad muy avanzada, y cuando vi un frailecito joven que me invitaba a todo este proceso, me llamó mucho la atención y me animé a, pues, a dar los primeros pasos hacia el encuentro con Jesús en la familia franciscana. Fray, y sabemos que entrar en una orden religiosa, en una congregación, pues es una toma de decisión importante para la vida. Y sabemos también que dentro de esta decisión o este proceso formativo nos encontramos con bastantes dificultades, nos encontramos con bastantes topes, bardas que tenemos que ir brincando y tenemos que ir superando. Usted, Fray, ¿cómo ha ido viviendo este proceso dentro de la orden? Fray, ya entrando a la comunidad, pues hubo diferentes momentos muy difíciles en mi proceso vocacional, ¿verdad? Desde el primero, que era identificarme con los frailes, y en esa identificación pues ver, cuando uno es adolescente piensa, yo cuando sea grande voy a ser como fulano, como sutano, como vengano. A mí en este caminar pues me identificaba con uno, después con otro de los padres, pero no era al 100% a lo que yo me sentía llamado, ¿verdad? Entonces, en todo mi itinerario formativo siempre fue como ir descubriendo cuál iba a ser mi propia identidad como religioso consagrado a Dios, ¿no? Entonces, obviamente, como todos los que hemos sido llamados, tenemos muchas crisis, momentos en los que uno dice, ya, basta, ya no quiero saber nada, ya me voy, y de repente pues uno tiene momentos de demasiado fervor que uno pues tiene toda la fortaleza para seguir adelante. Crisis de todo tipo, en todo momento, y pues gracias a Dios superadas con el apoyo de mis superiores, de los formadores, ¿verdad? Esos son los principales obstáculos que he tenido en mi proceso vocacional, que bueno, pues también a veces uno se hace de oídos sordos, o que medio quiere escuchar, medio no, a veces uno escucha de más. Bueno, pues siempre estar en la atenta escucha de que Dios, por medio de los superiores,
pues le van a uno indicando, ¿no? Pero también los problemas han sido, pues que a veces uno no sabe escuchar bien. Recordemos que este programa se llama Entre Hermanos, es un momento de historias que recordar, de momentos que nos han hecho crecer, que nos han hecho superar todas las dificultades, pero nos gustaría saber, y yo creo que a las personas que nos están viendo, nos gustaría saber alguna experiencia vivida, alguna historia que usted diga, esta historia me ha marcado en mi vida vocacional. Pues mira, por ahí hay muchísimas historias. Yo creo que las principales han sido, pues por ejemplo, cuando yo era postulante, una vez decidí regresarme a mi casa, ¿verdad? Y yo le dije al padre Max, ¿sabe qué? De buenas a primeras, me voy a mi casa. ¿Pero por qué? Mira, piénsalo. No, yo me voy a mi casa, ¿verdad? Y me decía el padre Max, bueno, pues vete por unas 3 semanas. No, yo le decía, yo me voy por 3 meses o 3 años, ¿no? Y yo necio, que me iba y que me agarro mis cosas y que me voy. Y pues después de haberme ido, a las 3 semanas ya estaba ahí regresando, padre Max, mire que no sé qué. Iba yo a ayudar un poquito ahí al seminario con la imprenta que teníamos entonces, pero pues estaba yo de todos modos en mi casa, hasta que llegó una invitación del provincial de entonces a regresar, y bueno, regresé, y ahí entendí precisamente lo que decía hace rato, ¿no? Que uno tiene que dejar de ser cabeza hueca y empezar a oír el consejo de los más grandes que le dicen, no, piénsalo, mira, reflexiónalo, medítalo, y a veces uno, no, yo me voy, y de repente pues le cae uno el 20 y dice, no, como que tenía, cuánta razón tenía el padre, ¿no? Esa fue una. Otras, pues ya después, pues por ejemplo, en el apostolado, ¿no? En el apostolado que yo tengo, me he encontrado a veces con las manos completamente vacías, y en esos precisos momentos Dios me da a manos llenas, de verdad, en abundancia, hasta para hacer obras o labores que no tenía planeadas, pero que Dios va inspirando y va llenando de mucha bendición. Eso lo he experimentado hasta incluso hace 2 horas, ¿no? Que de repente me quedo sin un solo 5, sin nada para ofrecer, pero pues Dios va otorgando, va dando en abundancia, y uno dice, bueno, pues ahora hasta puedo hacer otros proyectos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en mi vida vocacional ha marcado mucho, sobre todo la providencia de Dios. Fray, hablando ya de esta área del apostolado, yo creo que hacemos mención ahorita, pero no le hemos preguntado cuál es este servicio que usted presta a nuestra provincia de Orden de Frailes Menores Conventuales, Nuestra Señora de Guadalupe. Este servicio que está prestando actualmente, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es ese apostolado? Mira, desde hace ya 22 años, por gracia de Dios, estoy trabajando como apostolado, ¿verdad? En el Comedor de la Caridad. Hemos tenido la fortuna de que los superiores han visto que, pues, que puedo dar un poquito mi aportación a la iglesia y a la sociedad en ese sentido, y ya de 22 años trabajo en la procuración de alimentos a personas de escasos recursos, y con eso mismo, con los alimentos, pues han surgido una gama de posibilidades, de actividades, de situaciones en las que me he involucrado, y he visto desarrollada ahí todavía muchísimo más mi vocación como religioso. ¿Qué ha sido aquello que no deja que funcione el Comedor de la Caridad? Pues yo creo que una de las cosas que obstaculizan nuestra función como servicio a la comunidad, a los cristianos más necesitados, ha sido de alguna manera nuestra falta de fe en la providencia, ¿no? Yo sé que Dios provee, que provee mucho, pero a veces la desesperación nos lleva pues a fastidiarnos, a aburrirnos, a cansarnos, a querer tirar el arpa, y Dios da, ¿verdad? Por ejemplo, hemos tenido momentos muy difíciles desde la fundación del comedor hasta ahorita. Ha habido momentos muy importantes, muy grandes, muy fuertes en el desarrollo de la institución, y ha habido también momentos donde todo se ha ido para abajo, donde hay que empezar completamente de cero, y es donde uno tiene apuesta a prueba la fe y todas sus energías, como para decir, Señor, tú me das todo lo necesario, pues tengo que salir adelante, ¿verdad? Ahorita los principales retos que tenemos es, por ejemplo, todos los frutos que está dejando esta pandemia, ¿verdad? Toda la escasez a nivel económica, la falta de solidaridad, y no porque la gente no lo quiera, sino porque también se ve muy limitada.
y que cada vez hay más gente necesitada. Entonces todo esto conjugado nos va haciendo como que tener de repente momentos muy conflictuantes, muy difíciles, pero yo creo que también la fe en la providencia de Dios es lo único que nos puede sacar adelante, Fray. Ya hablamos de las dificultades, ¿verdad? Pero ¿qué ha sido lo que más le ha llenado de alegría, de motivación, una experiencia, algo que usted diga, esto me hizo seguir adelante y no titubear y no echar a la borda todo el trabajo que se ha llevado a cabo? ¿Qué sería eso que lo ha motivado, lo ha llenado de alegría? Pues sí, Fray, mira, a lo largo de estos 22 años yo he conocido muchas generaciones de niños que han venido a comer con nosotros, a pasar momentos muy felices, muy alegres, incluso también momentos muy tristes como familias. Y me he encontrado con la alegría de volver a encontrar a jovencitos que están muy agradecidos porque ahora pueden dar testimonio de que son profesionistas, de que son gente de bien o que están trabajando ya en algunas incluso fundaciones también, de acuerdo al ejemplo o a lo que ellos vieron con nosotros en Comedor de la Caridad. De las grandes satisfacciones fue que pues jóvenes me han entregado o me han presentado sus papeles de titulación, de preparatoria, o que me han traído a sus hijos, ¿verdad? Me los presentan, algunos hasta llevan mi nombre como agradecimiento, ¿verdad? Y el saber que pues que siguen agradecidos sobre todo por, no tanto por mi persona, sino por lo que Dios hizo en ellos en el momento en el que lo necesitaron. Esas son de las grandes satisfacciones, Fray. Y yo creo que lo han marcado, de cierta manera, han marcado su vida, su historia, su experiencia y todo aquello que hay en su ser. Y yo creo que pues también a las personas que están viendo este programa, yo creo que sería muy interesante, ¿verdad? Realizar un poquito más a detalle pues a qué se dedica este comedor de la caridad, dónde nos encuentra, pero lo vamos a estar presentando. Por lo pronto, Fray, ya hablando en otro tema, siempre, por lo regular, cuando vamos hacia algún lado, alguna capilla o algo, siempre lo primero que tiende a realizar los fieles de la iglesia es llamarnos a todos los que tenemos un hábito, una sotana, padres, ¿verdad? Y siempre, o padre, padre, padre. Y yo creo que hasta nosotros como estudiantes a veces padecemos eso, ¿verdad? Porque decimos, no, no, yo soy fraile. Sabemos que usted es fraile, ¿verdad? Y que nuestra vocación, y yo creo que había que recalcarlo aquí, nuestra vocación está llamada a ser hermanos. Pero bueno, está esta incógnita de por qué no es sacerdote, ¿no? Entonces, la pregunta también que queremos hacerle para que todo el público que nos está viendo sepa, ¿verdad? ¿Por qué no ser sacerdote? Pues es muy complicado, yo creo que eso se lo tendríamos que preguntar a Dios. Oye, ¿por qué no lo hiciste, padrecito, verdad? Pero Fray, mira, yo he reflexionado mucho esto y digo, bueno, pero yo también soy sacerdote, ¿verdad? En fuerza del bautismo, no soy un sacerdote ministerial ordenado para el servicio litúrgico o de santificación y de enseñanza de la iglesia como nuestros hermanos presbíteros, pero participo del sacerdocio común de todos los fieles, ¿verdad? Entonces, en fuerza de este sacerdocio común, yo también me siento comprometido a presentar a Dios a mis hermanos más necesitados, a mis hermanos que sufren, a mis hermanos que necesitan a lo mejor una palmada en la espalda, un abrazo, o a mis hermanos que necesitan a lo mejor compartir un plato de frijoles y que no lo tienen y buscar con quien sí lo tiene y dárselo a ellos y con ellos levantar los ojos a Dios y decir gracias, ¿verdad? Entonces mi sacerdocio siento que no siendo ministerial, siendo un sacerdocio común, también eleva a Dios de alguna manera pues estas alabanzas. No, ¿por qué no tuve una vocación como los presbíteros, verdad? Los sacerdotes que conocemos comúnmente. Pues yo creo que mucho se debe a que yo siempre me he identificado mucho con las cosas de Dios, de la iglesia, pero no tanto, por ejemplo, no me he visto o nunca me he visto en un altar celebrando una misa, ¿verdad? Me gusta ir a la misa, me gusta participar, vivirla, gozarla, pero identificarme allí en el altar yo mismo, para mí es algo excelso, excelente, una cosa, una bendición completamente de Dios, la mejor idea que Él tuvo, pero siento que no es para mí, ¿verdad?
Yo lo aprecio grandísimamente, a mis hermanos sacerdotes los aprecio muchísimo también por eso, pero siento que no es algo que Dios me ha hecho, con lo cual me ha identificado, ¿verdad? Más bien, y la misma vida franciscana es una vida sencilla, una vida de frailes, de hermanos, como dijo Fray, una vida donde todos somos principalmente hermanos y después en fuerza de ser hermanos, bueno, y algún otro servicio en la comunidad o en la iglesia. Yo me he sentido llamado más, de una manera todavía muchísimo más sencilla, ¿verdad? Y sí están en todas estas cuestiones de iglesia, de Dios, de consagración, de servicio, pero no tanto como el que ofrece como en la calidad de un presbítero, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos, más bien hay que preguntárselo a Dios, y a este por qué sí, y a este por qué no, ¿verdad? A mí no me tocó la misma vocación, pero bueno, y creo que a lo mejor me tocó identificarme con otra dimensión de la vida franciscana. Claro que sí, y además porque hay que recordar, y mucha gente nos ha preguntado en el transcurso, en los comentarios, en Facebook, también nos preguntan mucho, eh, cuál es nuestra vocación en sí, ¿no? Y pues siempre la respuesta es, nuestra vocación es ser hermanos ante todo y como opción, y eso si Dios nos lo permite, tenemos la posibilidad pues de ser presbíteros o diáconos o tener algún otro servicio ministerial. Y para concluir esta primera parte, ¿verdad? Porque vamos a continuar, porque debemos de continuar, porque queremos saber más, esta primera parte, ¿qué mensaje usted le pudiera dar a todos aquellos jóvenes que se encuentran en este proceso de discernimiento vocacional? Todos aquellos que lo están viendo en este momento y que con su mensaje quizá usted ponga una semillita, ¿verdad?, en sus corazones y los haga pues titubear un poquito y que duden, ¿verdad?, en la cuestión de la vocación, que experimenten esta presencia de Dios en sus vidas, así como usted la ha experimentado. ¿Qué mensaje usted les pudiera dar a todos estos jóvenes que nos siguen? Estaba acordando de una frase que dijo una vez el Papa Juan Pablo II o San Juan Pablo II: jóvenes, no tengan miedo, ¿verdad? Entonces yo les diría a los chavos, pues no tengan miedo de preguntarle a Dios qué es lo que quiere de ustedes. A veces tenemos tantos presupuestos y nos ponemos tantos límites nosotros mismos y decimos, es que a lo mejor yo no puedo por eso, a lo mejor yo no puedo por el otro, a lo mejor yo no puedo por tal o por cual o por... Es necesario primero que le preguntemos a Dios qué es lo que quiere de nosotros y que sepamos escuchar lo que verdaderamente Dios nos pide, Dios nos exige, o con lo que Dios nos cuestiona, ¿verdad? Una vez que cuestionemos a Dios y que nos dejemos cuestionar con Él, pues entonces poner manos a la obra, pero no tener miedo, porque ese es uno de los grandes obstáculos que todos tenemos, el miedo. Nos apanica, nos aterroriza y nos deja ahí pasmados. Entonces es importante perder el miedo y encontrarnos con Dios y preguntarle qué quieres para mí y qué te puedo ofrecer yo a ti, ¿verdad? Gracias. Bien, Fray, agradecemos mucho este aporte vocacional que nos ha dado este sábado y yo los quiero invitar a todos ustedes a que continuemos con el siguiente capítulo en donde vamos a estar transmitiendo pues esta historia que recordar sobre el comedor de la caridad, cómo surge, por qué motivaciones, cuál es el objetivo, etcétera. Entonces, esperemos nos puedan acompañar la próxima semana. Paz y bien a todos, muchas gracias.